Isaías capítulo 65. Si no conoces bien la Biblia, no hay problema, qué bueno que viniste. Abres tu Biblia a la mitad, ahí vas a encontrar los Salmos. Si llegas a los Salmos, vas a seguir así a la derecha y pronto vas a llegar a Isaías. ¿Ok? Isaías es un profeta que vivió cientos de años antes de Cristo y profetizó lo que él veía en visiones que Dios le había hablado. Hace 2 semanas vimos en el capítulo 63 como el pueblo de Dios, Israel, estaba clamando a Dios porque ya estaban sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Isaías y otros profetas también ya habían profetizado que iban a llegar los babilonios, los enemigos, e iban a conquistar a Israel, iban a llevarlos a la esclavitud por la desobediencia del pueblo. Y años el pueblo no hacía caso, seguía en lo mismo. Pero ya a partir del capítulo 63, el pueblo se da cuenta que viene el castigo. Y empiezan a clamar a Dios. Dios, por favor, ¿dónde estás? Rescátanos, por favor. Necesitamos tu apoyo. Pero no hay arrepentimiento. O sea, no hay un cambio de corazón. Solamente quieren que cambien las circunstancias, nada más. ¿Ok? En el capítulo 64, lo que vimos la semana pasada, vimos como Isaías clama por su pueblo. Isaías está diciendo, Dios, rescátanos. Vimos y Horacio nos enseñó muy bien esa parte que es muy linda, cuando dice Isaías en su oración, cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajaras, que los montes se derritieran ante ti. Y como mencionó Horacio, en cierto sentido, Cristo ya rasgó los cielos cuando vino al mundo para salvarnos. Pero no es exactamente el cumplimiento de su oración cuando viene Cristo por primera vez, porque Cristo va a venir por segunda vez y eso es lo que realmente vemos, que va a rascar los cielos. ¿Y cómo es eso? En Hechos capítulo 1, versículo 11, vemos que Cristo ya había ascendido al cielo y los apóstoles, los discípulos, al verlo ascender, se quedaron así. Y después de no sé cuánto tiempo, ¿va a volver? ¿Lo ves todavía? ¿Dónde está? Ya subió. Imagínense, ¿no? Y de repente, donde había subido Jesús, aparecen los ángeles y dan este mensaje. Y en Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera como lo vieron desaparecer. Y eso es lo que estamos esperando también en nuestro tiempo, que Cristo va a volver por segunda vez. Hay otras cosas que van a pasar antes, pero eso lo vamos a explicar en otro momento. Como resumen, podemos decir que Isaías pidió que Dios hiciera algo para con su pueblo. Y en el capítulo 65 vemos cómo Dios responde a la oración, al clamor de Isaías. Por eso vamos a empezar por fin con el primer versículo. Por fin, ¿no? Dice aquí, Isaías capítulo 65, versículo 1, los que no preguntaban por mí, me buscaron. Los que no me buscaban, me encontraron. A los que no invocaban mi nombre, les dije, aquí me tienen. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 10, cita este pasaje, cita este versículo, y dice que se refiere al Evangelio y cómo el Evangelio de Cristo llega a los gentiles, a los que no son judíos. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 20 al 21, también Isaías dice resueltamente, los que no me buscaban me encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. No dejo de pensar en Cristo en la cruz cuando leo este pasaje. Con sus manos extendidas a un mundo que normalmente lo rechaza.
Yo no sé si ustedes una vez han visto, porque yo no he visto personalmente, pero yo sé que en Río de Janeiro está el Cristo en el monte, ¿no? Que tiene sus manos extendidas, sus brazos extendidos. Y normalmente los que viven en esa ciudad no le hacen caso a Cristo. Claro que no creo en imágenes así, pero me entienden, ¿no? Es una representación de Cristo y sus manos extendidas. ¿Y cómo es, no? Lo que pasó con el pueblo de Israel hizo que Dios les dijera, ok, ustedes me están rechazando años. Por eso voy a llevar mi mensaje y voy a extender mis manos a unos pueblos que no me buscan, que no me conocen. Y felizmente, ¿no? Porque ¿dónde estaríamos nosotros sino por su misericordia y su gracia de Cristo? No buscábamos a Dios. La Biblia dice claramente que nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Que Él es fiel para con nosotros. A veces tenemos un concepto un poco raro también de Cristo. Yo crecí en un hogar cristiano y estudié años en un colegio bautista. Y en el colegio bautista, 2 o 3 veces por semana, hacían capilla. Lo que voy a decir no es nada en contra de los bautistas, sino ha sido mi experiencia como niño que no entendía bien las cosas quizás, ¿no? En la iglesia bautista, en mi época, cantaban himnos. Y muchas veces los himnos tienen 5 o 6 versos. Y el pastor predicaba y invitaba a la gente a pasar adelante para recibir a Cristo. No solo en el colegio, sino en las iglesias todos los domingos. Y yo siendo niño, que quería salir rápido para jugar, decía, yo dentro de mí decía, espero que alguien se acerque pronto, porque si no vamos a cantar los 6 versos. Y el pastor siempre, en cada domingo, si alguien no se acercaba, él decía, vamos a cantar un verso más. Porque yo sé que hay una persona ahí. Y yo, ay. Y dentro de mí yo también decía, pobre pastor. Y a veces honestamente sentía como, pobre Cristo. Aunque yo no quería recibir a Cristo en ese tiempo, yo pensé, pobre Cristo, nadie le hace caso. Y esa es la imagen que quizás muchos tienen al escuchar o leer esos versículos y ver cómo Israel rechazaba a Dios también. Hasta el día de hoy, si somos cristianos y predicamos el Evangelio, muchas veces pensamos, ay, la mayoría no hace caso. Parece que Cristo casi ha muerto por gusto. Pero no es eso. Cristo no extiende las manos por gusto. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Pero primero en el versículo 2 vamos a ver cómo es que Cristo habla de su pueblo de Israel también. Dice, todo el día tendí mis manos hacia un pueblo rebelde, un pueblo que va por mal camino. Mal camino, yo creo que yo usaría una frase un poco más fuerte, ¿no? En pos de sus pensamientos, en un pueblo que descaradamente me provoca a ira todo el tiempo, que ofrece sacrificios en los huertos y quema incienso sobre los ríos. Esos lugares, los huertos y quemando incienso, ellos hacían eso para adorar a los dioses que eran falsos, que no existían. Siendo el pueblo de Dios que había visto tantos milagros, la provisión de Dios en el desierto 40 años, habían visto como Dios les había rescatado tantas veces y seguían alabando a los ídolos. Dice Dios aquí, mi pueblo Israel ha sido rebelde. Lo he llamado un montón de veces, pero no me han hecho caso. Por eso y por mi gran amor, siendo soberano, extenderé mis manos a los gentiles. ¿Qué es lo que la provisión de Dios en tu vida ha hecho por ti? ¿Cuántas veces Dios te ha rescatado de un problema o hasta de la misma muerte? Y quizás igual que Israel, no le haces caso al Señor.
Dice Cristo prácticamente aquí, ellos me escupen en la cara, me insultan, ofrecen esos sacrificios a los ídolos, sabiendo todo lo que yo he hecho por ellos. En el versículo 4 dice, un pueblo que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en lugares escondidos. O sea, buscaban comunicación con los muertos. Que come carne de cerdo y que en sus ollas tiene caldo de cosas inmundas. Para los judíos no era lícito comer cerdo. Ellos quizás no entendían por qué. Igual que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y no entendemos por qué. Pero igual que hay que hacer caso, porque Dios sabe lo que hace. A veces decimos, ¿pero por qué? Cuestionando a Dios. Pero Dios tenía el por qué, ¿no? Ellos no respetaban lo que Dios les había dado para mantenerlos como un pueblo distinto. Es por eso, normalmente, que Dios mandó a su pueblo observar ciertas leyes que solo eran para los judíos, para mantenerlos como un pueblo distinto. Y para colmo, el versículo 5. Un pueblo que dice, quédate donde estás y no te acercas a mí, porque yo soy más santo que tú. Todo esto es para mí como humo en la nariz, es un fuego que arde todo el día. ¿Sabe qué? La gente que para mí es más difícil soportar muchas veces es la gente religiosa. Siendo honesto. No ustedes. Bueno, a veces. No, pero esa gente que no practica lo que dice la Biblia, pero te condena en cada momento. Son hipócritas. Y siempre te dicen, ay, no te acerques porque, ¿no? Como muchas veces hemos comentado, ¿no? Que, sí, hay una cucaracha ahí. Muchas veces hemos comentado que nuestra hermana Ángela Perea se fue a su pueblo para establecer la obra ahí y los religiosos le condenaron diciendo, ¿cómo es posible que tú vas a jugar vóley con las personas que no sirven a Dios? Como si jugar vóley fuera un pecado grande, algo así, ¿no? Y esas personas de esa iglesia son muy conocidas en todo su pueblo por ser personas así, que condenan a todos. A veces es obvio cuando una persona es soberbia así, cuando una persona es hipócrita, pero a veces no es tan obvio. Por lo menos para esas mismas personas no es tan obvio. ¿En qué sentido? Echamos la culpa a otro cuando nosotros hemos hecho mal. Eso me pasa a mí cada cierto tiempo como pastor. ¿En qué sentido? Las personas pecan, me hacen tomar una decisión y a poco tiempo entre ellos todo queda chévere y el pastor es el malo de la película. Es simplemente otra manera de decir, yo soy más santo que tú. Versículo 6. Pero esto lo tengo escrito delante de mí y no voy a quedarme callado, sino que voy a darles su merecido. Voy a herirlos en el pecho. Wow, en el pecho, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú pecas en contra de Dios, cuando yo peco en contra de Dios, no es algo externo nomás. Lo que pasa es que hace daño adentro. Hace daño a tu mismo espíritu. Pecas en contra de Dios, pecas diciendo que tú quieres hacer lo que a ti te da la gana y al final el que termina sufriendo no es Dios, eres tú. Versículo 7, por causa de sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres, pues ellos quemaron incienso sobre los montes y me ofendieron sobre las colinas. Por lo tanto, yo, Señor, les digo que yo los heriré en el pecho en pago de sus acciones. Sí, Dios ha puesto ciertas reglas en nuestras vidas y han sido puestas por Dios para nuestra protección. Y solo al desobedecerlas vamos a sufrir, o sí. Pero adicionalmente, dice aquí Dios que Él va a disciplinar a los que le desobedecen. Entonces, ¿no sería mejor obedecer? Y ahora, una pregunta.
En todo este pasaje, ¿cuál es la frase clave? ¿Cuál es la frase de este pasaje que hemos estudiado hasta este momento que inicia todo el problema entre Israel y su Dios? ¿Se han dado cuenta? Es una pregunta para contestar. No me esperen a mí. Búsquenlo. ¿Cómo empieza el problema? Ay, Brian, yo pensé que las preguntas venían después. ¿Cómo? La nación no me tocaba. Ok, pero ¿por qué? ¿Cómo empieza? ¿En qué momento empieza su rebeldía de Judá? Ok, eso es muy cerca. Eso es bien cierto lo que tú dices, Gabriela. Ok, no preguntaron por Dios. ¿Y por qué no preguntaron por Dios? ¿Ah? Ok, también. Pero miren lo que dice, vamos a volver al versículo 2, un ratito. Miren lo que dice aquí. Todo el día tendí mis manos hacia un pueblo rebelde, un pueblo que va por mal camino y en pos de sus pensamientos. Ahí empieza el problema, ¿no? En vez de buscar la sabiduría de Dios, en vez de querer saber lo que Dios quiere que hagan, ellos, ¿qué están haciendo? Van en pos de sus pensamientos. Estando por mal camino, en vez de someterse a Dios, en vez de hacerle caso a Dios, en vez de consultarle a Dios, seguían en pos de sus pensamientos. Cuán importante es tener una base bíblica y un buen nivel de comprensión de la Biblia entera. Así aprendemos a pensar. Por ejemplo, estamos leyendo la Biblia como iglesia, muchos están participando, leyendo la Biblia en 2 años, y con cada capítulo he hecho preguntas. Y la meta de mis preguntas no es buscar que ustedes saquen la información nomás, que repitan lo que dice el texto. Por eso, a propósito, hago preguntas que nos hacen pensar. No es, ahí está, en el versículo 2, no, pero ¿qué quiere decir eso para nuestras vidas? Porque una de las cosas que tenemos que aprender es cómo pensar. Lamentablemente, en muchos colegios no nos enseñan a pensar. Nos enseñan a repetir lo que dijo el profesor o dijo la profesora. Hay excepciones, por supuesto que sí. Pero eso es normalmente lo que nos han enseñado. La Biblia dice que tenemos que aprender a pensar y pensar conforme a la palabra de Dios. Porque luego de pensar vamos a saber cómo actuar. Es increíble y es triste ver que, por ejemplo, en el mundo político, que muchos que están sentados en las iglesias años ni saben aplicar correctamente la Biblia a la política. Brian, ¿tú quieres decir que la Biblia tiene algo que decir sobre la política? Claro que sí. Ni hablar de cómo interpretar lo que vemos en las noticias. Y con frecuencia nuestras respuestas son respuestas emotivas más que respuestas que damos por una posición bíblica. Tampoco ni hablar de cómo manejamos los asuntos familiares. Muchas personas que piensan que la Biblia no tiene nada que decir cuando se presentan problemas en la familia. Piensan que ellos mismos tienen que encontrar una solución. Y hacen un montón de reuniones familiares a través de los años y al final no solucionan nada.
¿Y por qué? Porque nunca buscan el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿No? Versículos 8 y 9. La buena noticia para Israel. Así ha dicho el Señor, así como alguien que haya un racimo con uvas jugosas, dice, esto es una bendición, no hay que dañarlo, así voy a actuar en favor de mis siervos, no los destruiré a todos, haré que de Jacob salgan descendientes y que Judá sea el heredero de mis montes. Mis elegidos tomarán posesión de la tierra y mis siervos la habitarán. Dios hace una diferencia entre aquellos que decían que eran suyos y los que realmente eran siervos de Dios. Muchos dicen, Señor, Señor. Y Dios, Cristo les responde, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no me haces caso? ¿No? Versículo 10. Para el pueblo que me buscó, Sarón será el lugar donde descansarán sus ovejas y el valle de Acor será un lugar de pastos para sus vacas. Pero a ustedes, los que me abandonaron, los que se olvidaron de mi santo monte y tienden mesas para la fortuna y ofrecen libaciones para el destino. Bueno, vamos a analizar eso un poco antes de continuar. Sarón, el lugar donde muchas veces la gente ofrecía holocaustos, sacrificios a los ídolos. Acor, el lugar donde Acán, ese hombre que era parte del pueblo de Dios, cuando entraron a la tierra prometida, y Dios dijo que tenía que darle a Dios todo lo que habían conseguido al luchar contra Jericó. ¿Qué hizo Acán? Escondió las cosas, guardó las cosas para sí. Y el resto, como se dice, es historia. Sufrió el pueblo por la desobediencia de Acán, y el lugar donde lo hizo se llama Acor. Entonces, tanto en Sarón y en Acor habrá la ausencia de idolatría y la presencia de la paz de Dios en el futuro. Luego, en el versículo 11 también hay un juego de palabras que dice, pero ustedes los que me abandonaron, los que se olvidaron de mi santo monte y tienen mesas para la fortuna y ofrecen libaciones para el destino. O sea, la gente tendía mesas de fortuna. Literalmente servían al dios Meni, quien era un dios de los babilonios, quien supuestamente era el dios de la fortuna, el del buen destino. Por eso dice, ustedes buscan la fortuna con su dios que es Bamba, buscan su destino con él, y dice, y yo, Señor, versículo 12, los destinaré a morir por la espada. Todos ustedes se arrodillarán para ser degollados porque los llamé y ustedes no me respondieron. Les hablé y ustedes no me hicieron caso. Al contrario, hicieron lo malo ante mis propios ojos y decidieron hacer lo que me disgusta. A veces hay gente que piensa que Dios está bien con todo. Dios me ama y basta con eso. Y no se dan cuenta que Dios también es un Dios de justicia, es un Dios santo. Versículo 13, por eso Dios el Señor ha dicho, a mis siervos los verán comer. Me gusta eso. A mis siervos los verán comer, pero ustedes sufrirán de hambre. A mis siervos los verán beber, pero ustedes sufrirán de sed. A mis siervos los verán alegrarse, pero ustedes serán avergonzados. A mis siervos los verán cantar con corazón alegre, pero ustedes clamarán con dolido corazón y chillarán con espíritu quebrantado. Ustedes dejarán su nombre para que mis elegidos lo usen como maldición. Yo soy Dios, el Señor, y voy a quitarte la vida, y a mis siervos les daré otro nombre. En este país, el que quiera pronunciar una bendición lo hará en nombre del Dios de la verdad, y el que quiera hacer un juramento lo hará en nombre de Dios de la verdad. Ciertamente las angustias de antaño quedarán en el olvido y fuera de mi vista. Interesante aquí, ¿no? Porque ambos cambian de nombre. Los malvados, su nombre significará para muchos maldición. Probablemente quiere decir algo así, que
al pensar en esa persona, su nombre va a ser como para nosotros el día de hoy el nombre de Hitler. Solo en toda mi vida he conocido a un hombre que se llama Hitler, que me sorprendió. ¿Quién pondría a su hijo Hitler como nombre? ¿No? ¡Qué loco! Porque normalmente cuando pensamos en Hitler, uy, ese es un nombre que significa, es un sinónimo de maldición, ¿no? La Biblia está diciendo aquí, Dios está diciendo, si tú no me haces caso, si tú no me obedeces, no piensas que vas a estar en el infierno con tus amigos, tus padres y todos van a decir, ay, chévere que llegaste. No, tu nombre será maldición para todos. En cambio, Dios va a cambiar nuestro nombre también y va a ser un nombre de bendición para muchas personas. Y ahora, ¿qué quiere decir eso? No sé si literalmente significa que Dios va a cambiar mi nombre y ya no seré Brian o no. Pero quizás significa eso, o quizás significa que al escuchar el nombre Brian, en vez de decir calvito, feo, gordito, van a decir, ay, ese Brian, tan lindo, qué bueno, cómo Dios lo ama. Algo así, yo no sé. Espero que ya lo piensen, ¿no? Pero hay mucho más en estos versículos que no tenemos tanto tiempo. Versículo 17 al versículo 18, la primera parte, nos enseña hacia dónde estamos apuntando. ¿Cuál será nuestro destino final? Cielos nuevos y una tierra nueva. Dice aquí, fíjense bien, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros nadie volverá a acordarse ni los traerá más a la memoria. Al contrario, ustedes se alegrarán y regocijarán siempre en lo que voy a crear. Yo me quedé pensando, cuando dice cielos nuevos y tierra nueva, ¿saben lo que quiere decir la palabra nueva en el hebreo? Nueva. Completamente nueva. Sí. Entonces, siendo Dios tan creativo, yo no sé, vamos a ver, pero yo me imagino que cuando yo leo el libro de Apocalipsis y otros pasajes como en Ezequiel y vemos cómo son los querubines, que tienen 4 cabezas y 4... ¡Wow! Yo me quedo pensando, si eso es lo que está en el cielo presente, en la presencia de Dios, ¿cómo será en el cielo nuevo? Y en la tierra nueva también. Animales nuevos que jamás hemos conocido, que jamás hemos visto, quizás, ¿no? Plantas diferentes, todo nuevo. Y si tú piensas que estar con Dios va a ser algo aburrido, te equivocas, hermano. Este mundo en el cual que vivimos hoy día ha sido malogrado por el pecado. Y cuando Dios hace una tierra nueva, eso va a ser, pero, mira, ¿viste esto? Mira esto, eso es completamente nuevo. ¿Cómo será? Qué bacán, ¿no? A eso estamos apuntando. Esto es mi destino. Y qué importante es eso, ¿no? Porque si no fuera por esa esperanza que tenemos en la palabra de Dios, esta vida sería una vida muy triste. A veces comento a mi esposa, porque ella también se pone triste, porque nuestro hijito ya hace 4 años vive en California, lejos, y seguimos amándolo. Sigo llorando a veces porque lo extraño. Y si yo tendré que vivir solamente pensando en esta vida terrenal, uy, sería terrible. Pero saber que voy a vivir para siempre en el cielo nuevo. Y no solo el cielo nuevo, también una tierra nueva. ¡Ah, qué bacán! Ese es nuestro destino. Pero antes del destino final, dice Dios, también voy a hacer otra cosa. Voy a mostrarles cómo será conmigo gobernando en este mundo y de referencia que puedo ser aún en un mundo donde sí existe el pecado, pero conmigo gobernando. Y como consecuencia, un montón de gente será añadida al grupo de aquellos que van a vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva para siempre. ¿De qué se trata?
el tiempo de 1000 años que llamamos, por supuesto, por los 1000 años, el milenio. Ajá. Versículo 19. Yo me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más podrán oírse en ella voces de llanto ni de clamor. No habrá en ella niños que mueren a los pocos días, ni ancianos que no cumplen sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida. Imagínense. Ay, solo tiene 120, jovencito. Los niños, dice aquí, morirán a los 100 años de vida. Y los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos. Habla de un tiempo cuando Cristo va a estar gobernando y las mismas leyes que gobiernan nuestras vidas y nuestros cuerpos van a ser cambiadas. Versículo 21. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán las uvas. O sea, quizás si nunca has vivido en el campo no entiendes esto o no lo aprecias. Porque a veces uno va sembrando, por ejemplo, el año pasado en mi casa en la selva, sembré varias cosas y no todo dio fruto. Sembré con mucha anticipación, voy a comer esto o lo otro, y en otros casos sí. Ay, coseché unos tomates, allá, mejor no. Pero el asunto es que aquí dice, si en el milenio, con Cristo gobernando, si tú lo siembras, lo vas a cosechar. Va a haber un cambio, ya no van a haber espigas. Las mujeres van a estar contentas con eso, ¿no? Porque las rosas, vas a poder agarrarlo así nomás y sin tener que preocuparte. ¡Ah! Y cosas así. Vas a construir una casa que te va a durar 1000 años. Imagínense. Hoy en día, si tienes una casa un poco viejita, ay, cuesta un montón mantenerlo. Siempre se malogran las cosas, ¿no? Dice, la vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. ¡Wow! Hay árboles que viven miles de años. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. Me gusta eso, porque muchas veces hoy en día, si somos honestos, el día lunes vamos a la chamba, ¿cómo? Llegué. ¿Cuántas horas me quedan hasta el viernes o hasta el sábado? Y ahí estamos con el jefe que es insoportable. Y no disfrutamos la chamba. Y trabajamos tan duro hasta que llegamos a cierta edad cuando nos dicen, muchas gracias, pero hasta aquí nomás. Y es frustrante. No hay seguridad. Pero me gusta lo que dice aquí. Porque me encanta que dice, y Dios promete que vamos a disfrutar del trabajo de nuestras manos. Dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz hijos que estén bajo maldición. Claro que en nuestro caso, si somos cristianos, esta parte no se aplica exactamente a nosotros. Porque vamos a volver con Cristo y vamos a gobernar con Él. Pero aquellos que viven y nacen en el milenio, sí. Dice, ni darán a luz hijos que estén bajo maldición, porque ellos y sus descendientes son un linaje bendecido por el Señor. Antes de que, me gusta eso, antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando yo ya los habré escuchado. Si somos honestos, a veces luchamos con la oración, ¿no? Empiezo a orar y algo me distrae. Empiezo a orar y me da sueño. Si luchas con el sueño de noche, si no puedes dormir, ponte a orar y vas a dormir. Lamentablemente es así, ¿no? O ponte ahí a ver las predicas de Brian, igual vas a dormir. Pero mira, en el milenio, la gente, Dios va a responder así. ¿Y por qué va a responder así? Porque lamentablemente, hablando en serio, la Biblia habla de que muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones
por nuestras actitudes, porque pedimos mal, porque hemos maltratado a nuestra esposa y cosas así. Pero en que no vamos a estar bajo maldición, Dios no tendrá por qué no contestar. Y otras cosas así. Dice aquí también, antes de que me pidan ayuda, yo les responderé y no habrán terminado de hablar cuando yo les habré escuchado. El lobo y el cordero descansarán juntos. El león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará con el polvo de la tierra. En todo mi santo monte no habrá aflicción, ni nadie hará daño a nadie. ¡Wow! ¿Qué van a reportar en las noticias en la noche? Imagínense. Y ahí en San Juan de Turiancho, aquí todo tranquilo. En el Callao también han cerrado la comisaría. No hay por qué tenerla. ¿No? ¡Qué bacán! ¿Y por qué cuenta la Biblia todo eso? Porque cuando vino Cristo para salvarnos, no vino solo para salvar nuestra alma. Él vino para restaurar toda la creación. No es lo que Dios quiere que los animales estén peleando. Eso es literal. Pero también habla en una forma figurativa de la paz que va a gobernar en el mundo. Por supuesto que sí. En todo mi santo monte no habrá aflicción, ni nadie hará daño a nadie. ¿Cuántas veces no confiamos porque nos han hecho daño? ¿No es cierto? Tanto así que caminas en las calles y ni siquiera quieres hablar con la gente, porque si tú hablas con la persona, quizás, quién sabe lo que te va a pasar, más que todo si tú eres mujer. Hasta enseñamos a nuestras hijas, cuando caminas en la calle, y tiene que ser así. Pero en el milenio, con Cristo gobernando, nadie hará daño a nadie. Yo, el Señor, lo he dicho. Muy bien. Entonces, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, ¿cuál será tu destino? O vas a estar con Cristo, o vas a estar lejos de Él. Y el lugar lejos de Él es el lugar de tinieblas, de oscuridad, de sufrimiento, donde no hay amor. Y yo te recomiendo, te pido, esta noche, decirle a Cristo: Cristo, he pecado. Cristo, reconozco que te necesito. Y Cristo, yo te pido perdón. Quiero que tú ministres a mi corazón y que administres mi vida. Te quiero servir porque te necesito. Y lo bueno es que si Cristo ha sido tan paciente para con Israel, que va a restaurar a Israel, y si Cristo llamó al apóstol Pablo, quien mataba a los cristianos y odiaba a Cristo, Él también te puede perdonar. No creo que haya una persona aquí peor que Pablo. No hay excusa. Dile: Cristo, te necesito. Y después conversas conmigo, ¿ok? Pónganse de pie, por favor, y como tenemos la costumbre aquí, vamos a responder a unas preguntas en grupos pequeños, porque nos damos cuenta que si salimos de aquí así nomás, nos olvidamos rápido de lo que hemos aprendido. Pero cuando nosotros pasamos un tiempo pensando, profundizándonos un poco más en lo que hemos escuchado, queda algo. Y eso es bueno, ¿ok? Señor, gracias por esta noche, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, y ahora pedimos que sigas ministrando a cada persona, a cada corazón, mientras que estamos conversando en grupos pequeños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.